Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la herramienta que vamos a utilizar. Esto es Visual Studio Community, es el 2019. Si instalan una versión anterior, lo que les puede cambiar es la forma de visualizar esto, ¿verdad? Pero las opciones son bien similares. Bien, entonces, cosas importantes que tienen que saber de esto. Pues cuando lo bajan, solo poner Visual Studio, pues Community, pues ahí les dice descargar, pero entonces les descarga un installer que se llama. Entonces, ese installer, señores. Dígame. Perdón que lo interrumpa. Es que quería saber algo. Yo cada vez que ya lo instalé, pero solo instalé uno, porque no sé cómo cambiarle la ubicación. Siempre se quiere instalar en el disco C. No me deja cambiarle otra ubicación. Ah, ok. Entonces, yo he descargado todo el paquete y pues, son como 16 gigas. Y tengo un disco sólido que no me rinde, y tengo el de 1 tera y lo tengo seccionado, pero no sé por qué no me deja instalarlo en el disco que tengo para los programas. Si quieren, miremos esas preguntas al final. Ok. Bien, entonces, lo que ustedes, si se fijan, lo que les aparece va a ser una pantalla similar a este. Recuerden que pues hay varios tipos de licencia, el que vamos a utilizar es Community, ¿verdad? Que no nos es free, pues. Lo único que tienen que hacerse es loguearse con una cuenta de Outlook. Yo en este momento me logueé con la cuenta de la universidad, ¿verdad? Y no hubo ningún problema. Entonces siempre, en mi caso, como ya está instalado, ya me aparece acá el installer. Siempre que ustedes quieren agregar algún componente o van a trabajar con alguna tecnología en específico, entonces él les muestra esta opción que son las cargas de trabajo, o también pueden instalar los componentes individuales, ¿verdad? Yo les recomiendo, señores, de que no lo instalen todo, porque no, o sea, aquí vienen todas las características como ya preestablecidas para que trabajen en una tecnología en específico, pero nosotros no vamos a utilizarlas todas, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, web, no lo vamos a utilizar acá, ¿verdad? Prácticamente solo vamos a estar con desarrollo de escritorio.net, nada más que eso. Pero igual, si tienen la capacidad de tenerlo en el disco, pues escojan. Yo por defecto escojo esta y escojo esta, ¿verdad? Y esta. Sí. Ahora, para Unity o si trabajan con data, pues no, ¿verdad? Porque también tiene bastante espacio. Entonces, si ustedes seleccionan una de esas características, pues les aparece qué es lo que les va a instalar, ¿no? Esto es para instalar componentes y cuando quieren agregar componentes. Imagínense que en un momento ustedes quieran pues desarrollar para móvil, con Xamarin o algo. Entonces vienen acá y lo instalan, ¿verdad? Así es la forma en cómo ustedes van a agregar y agregar componentes, ¿verdad? Desde la instalación o para modificar. Entonces ese es el Windows Installer que les ayuda, ¿verdad? Es un wizard. Bien, entonces cuando abren el Visual Studio, pues en esta parte les aparecen los que son los proyectos recientes y acá tienen varias opciones, ¿verdad? Igual, si quieren no escoger una de estas opciones, sino continuar sin código, solo le dan continuar sin código. Entonces, si trabajan con algún manejador de código como GitHub o Git o Team Foundation, pues pueden clonar un repositorio y ahí trabajar sobre ese código, ¿verdad? Si ya tienen un proyecto hecho o una solución, ya van a ver que son dos cosas bien distintas. Un proyecto es específico para una plataforma, pero una solución puede contener varios tipos de proyectos, ¿verdad?
Entonces, si tienen una solución o el proyecto, pues lo pueden abrir directamente, pueden abrir una ubicación local o pueden crear un proyecto. Entonces, ¿qué tipos de proyectos pueden crear? En general, pueden crear tipos de proyectos que son aplicaciones de consola, que si ustedes abren la consola, el CMD, y hacen comandos, pues esos son los tipos de aplicaciones de consola. Pueden crear servicios de Windows, pueden crear aplicaciones de tipo web, con ASP, etcétera, ¿verdad? Y pueden crear servicios también con WCF, tal vez hacemos uno al final para que sepan cómo trabaja un servicio. Eso es la cantidad, N cantidad de proyectos que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Entonces yo me voy a crear uno acá. Y ahí pues les va a aparecer otro wizard que les va a decir el tipo de proyecto que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Entonces pueden buscar la plantilla directamente, que las plantillas se comportan como básicamente como algo como empezar ustedes, ¿verdad? Pueden buscarles plantillas, escribir ahí. Si ya se saben el nombre, lo pueden buscar. Aquí les pone una sección de recientes. Yo esta la voy a colocar aquí porque es como la que vamos a trabajar. Esta también, bastante. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tienen los distintos lenguajes de programación, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando con C#. Y ahorita vamos a trabajar con la plataforma. Si ustedes se fijan, tienen varias, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con plataforma directamente con Windows. Y aquí tienen todos también los distintos tipos de proyectos. Entonces, el que vamos a utilizar nosotros es esa aplicación de consola. Más si ustedes pegan consola. Y vamos a trabajar con el .NET Framework, ¿verdad? Ya esto de Netcore, esas cosas, pues, son otras tecnologías que realmente salen del objetivo de la clase. Pero en su momento, pues, si quieren introducirse más a eso, pues, bueno, ¿verdad? Entre más aprendan ustedes, mejor. Entonces aquí venimos y esto nos crea por defecto un nombre, que así se va a llamar nuestro proyecto. Entonces lo que voy a hacer es crearle un console app. Le voy a cambiar el nombre. Voy a hacer programación 2 y le voy a poner hola mundo. En su momento yo le voy a dar una nomenclatura para que nombren los proyectos, ¿verdad? Ya que ustedes saben que cuando tienen varios proyectos hay que mantener un orden, ¿verdad? Aquí le colocan el framework con el que quieren trabajar, por defecto es 4.5. Y lo crean y ahí les va a crear la plantilla, ¿verdad? Toda la plantilla. Entonces les voy a explicar un poquito acerca de lo que son las diferentes secciones del IDE, ¿sí? Entonces tenemos un área de trabajo donde ustedes van a tener un archivo que se abre que va a ser el código que ustedes modifiquen, ¿verdad? En la parte derecha ustedes tienen el explorador de soluciones, que también es la estructura de todos los archivitos que ustedes tienen y todas las carpetas que puedan tener del proyecto, ¿verdad? Como es una aplicación de consola, esta es la estructura que tiene, ¿verdad? Aquí tiene el explorador de soluciones. Aquí pueden tener varias pestañitas, pero esta es la que nos interesa a nosotros. Tenemos otra sección de cuadro de herramientas, pero como nosotros en este momento solo estamos vía consola, solamente no nos aparecen controles, ¿verdad? Si ustedes hacen una aplicación de escritorio, ahí es donde les aparecería los botoncitos, los checkbox y todo eso, ¿verdad? Pero con una aplicación de consola realmente se pueden ver todos los conceptos de programación orientada a objetos, ¿verdad? Bien, hablando un poquito acerca de esta estructura, si se fijan en la parte superior, ha creado una solución, ¿verdad? Y acá se pueden ir agregando distintos tipos de proyectos, ¿verdad? Generalmente en un proyecto que es grande, van a tener distintos tipos de proyectos. Entonces por ahí pueden tener proyectos
el proyecto que va a manejar la parte web, el proyecto que va a manejar los servicios web. Pueden tener proyectos también múltiples proyectos de bibliotecas, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí pueden tener una lista de proyectos. En nuestro caso solo tenemos uno. Tenemos una sección que son para properties, que es al final es un archivito donde se colocan pues, las configuraciones de la aplicación. Si ustedes van a utilizar pues, conexiones a base de datos, se van a conectar a un endpoint, a un servicio web o algo, ahí lo pueden colocar. Si van a utilizar o reutilizar una librería, que son de extensión DLL, para reutilizar código, entonces se agregan en la parte de referencia, ¿verdad? Esto generalmente, pues, si van a utilizar alguna librería de algún proveedor de base de datos, la pueden reutilizar aquí o pueden instalar unos paquetes también a través de Nuget, que es el manejador de paquetes que tiene Visual, ¿verdad? Tenemos una sección de app-config, que aquí es donde va toda la configuración de nuestra aplicación, es lo que les decía. Si quieren, por ejemplo, crear conexiones a base de datos o aquellas variables que ustedes saben que en todo el programa valores, perdón, de variables que en todo el programa no van a cambiar, los pueden utilizar acá, ¿verdad? Es un archivito de XML. No sé si anteriormente habían visto algún archivo con este formato, pero todas las configuraciones que colocamos están en el app.config. Este cambia si es web, el otro se llama web config, ¿verdad? Pero al final tienen el mismo uso. Las clases, que son las que vamos a estudiar nosotros, o los archivos que con el código que vamos a tener, van a tener extensión .cs y van a tener un nombre. Esas son las clases. Las clases hay de distintos tipos, ¿verdad? Hay por ahí clases abstractas, etcétera, etcétera, pero donde nosotros vamos a tener el código van a ser en estos archivos que son con extensión CS, de C#, con su nombre, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos agregar una nueva clase, o podemos crear el archivito, ponerle el nombre y crear CS, o se viene acá y le dan agregar. Le pueden dar nuevo elemento, pero también creo que por acá ya está uno que dice clase, ¿verdad? Ustedes solo le colocan el nombre. Y ahí ya está, ya les crea un código por defecto, ¿verdad? Esa sería, pues, básicamente la estructura de cómo estaría todo nuestro programa, ¿verdad? O todo nuestro proyecto como tal. Aquí ustedes pueden crear carpetas. Si alguien ha trabajado en Java con NetBeans o con cualquier otro IDE, con IntelliJ o con Eclipse, perdón, ustedes van a saber que en Java hay paquetes, ¿verdad? Entonces aquí, pues, utilizamos pues carpetitas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas carpetas nosotros podemos crear también clases. Esto es para mayor orden, ¿verdad? Poner un nombre así. Luego esto obviamente lo vamos a renombrar como se debe, ¿verdad? Pero básicamente solo es el Entonces, aquí tengo mi carpetita con model para tener un mayor orden. Imagínense que ustedes tienen unas 100 clases, pues va a estar bien complicado, ¿verdad? Como estar navegando en 100 clases. Entonces, generalmente uno cuando crea una aplicación va a seguir una arquitectura, un estilo arquitectónico para organizar su proyecto, ¿verdad? Recuerden que los proyectos grandes necesitan una organización y nosotros tenemos la capacidad de agrupar las cosas y darle sentido. Entonces, por ahí hay bastantes tipos de arquitecturas que pueden seguir. Por ahí yo creo que han escuchado el MVC, modelo vista controlador. Hay otros tipos de arquitectura y básicamente podrían estructurar su proyecto de esa manera, ¿verdad?
Si siguen un modelo vista controlador, pues podrían estructurarla de la siguiente manera, ¿verdad? View, model view y controller, ¿verdad? Entonces, estas carpetas realmente lo que agrupan son, por un lado las vistas, por un lado el modelo y por otro lado los controladores. Eso básicamente sería la arquitectura que podríamos seguir en un proyecto. Ya obviamente esto se puede agrandar porque por ahí podemos seguir otro estilo arquitectónico. Bueno, pero no quiero entrar en confusión con eso. Básicamente lo que me interesa es que sepan que se pueden crear carpetas y dentro de esas carpetas colocar las clases, ¿verdad? Bien, ahora voy a explicar la estructura de una clase, que es lo que ustedes mirarían en el código así a priori. Pues los corchetes, pues obviamente en este punto ustedes ya saben que es el ámbito de todo esto, ¿verdad? Entonces está estructurado en 3 partes. Una sección en donde yo coloco las clases o los paquetes o las carpetas que voy a reutilizar a través de los using. Si han usado Java, es lo mismo que los import, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense, yo necesito utilizar esta clase 2 de acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un using, ¿verdad? El nombre del proyecto. Y ahí ya podría utilizar la clase como tal, ¿verdad? Ya. Ahí está. Si quito esto, pues acá me va a tirar errores. Los errores, si ustedes se fijan, se los va a marcar con ese subrayado rojo. Y aquí van a tener distintas opciones para ver qué sugerencias tiene, ¿verdad? Que les indica que más o menos que es el error. Es muy importante en programación que ustedes aprendan a leer los errores, ¿verdad? Porque porque algunos son que pasan bien frecuentemente, entonces uno ya sabe más o menos cómo resolverlo. Entonces aquí también me dice, hey, el nombre del tipo de espacio, el nombre de clase no se encontró. Y ahí te da como una pista, ¿verdad? Nos parecen buenas personas, pero no. Me parece que se Se le prendió el micrófono a alguien. ¿Sabes por qué te lo digo? Entonces aquí prácticamente también le da como una sugerencia de lo que hacer. Y aquí básicamente él detecta que el error es porque hace falta una directiva acá, ¿no? Un using. Y él inmediatamente se lo coloca. Entonces, esta parte es para hacer reutilización de clases. También si ustedes agregan una librería, o sea, no es que tengan la clase acá, sino que agregan una DLL, una librería. Pueden agregar el archivito .dll o también hacer referencia a proyectos que estén ahí internamente en la solución y hacer referencia a ellos, ¿verdad? Entonces también pueden reutilizar código haciéndole un using, ¿verdad? Imagínense que agregan una librería y quieren utilizar algún método o alguna clase en específico, lo pueden hacer, ¿verdad? Haciendo using. Recuerden que las librerías, pues en este punto no importa si están escritas en otro lenguaje de programación, pueden utilizar una librería de Visual Basic también, ¿verdad? Pero porque al final ustedes no van a ver el código, simplemente van a hacer la reutilización de esa librería. Cuando creen una clase, siempre él, por ejemplo, la crea así, pero tengan el cuidado de colocarle público, ¿no? O sea, que sea pública. Bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura de este proyecto
Ya vemos esta parte para qué se utiliza. Ahora vamos a ver esta parte. Namespace básicamente lo que hace es que es como la dirección para hacerles referencias. Ustedes miran acá en class 2 que la acabo de crear, lo que puso es el nombre del proyecto y model, ¿verdad? Entonces Licenciado. quiere decir que para acceder a esta clase, yo seguiría esta ruta, LP2 a la mundo y model. Dígame. ¿Puedo volver a repetir cómo creó la clase? Clic derecho, agregar elemento y ahí sale clase. Ustedes pueden agregar una clase, esto es como un acceso directo, pero también mira que tienen para agregar nuevos elementos y realmente tienen una serie de opciones ahí, ¿verdad? Pero ahí agregar y clase. Bien, entonces hablando de los namespace, básicamente es la ruta por la que accedo a una clase. Entonces ustedes se fijan en el namespace, para esta clase en específico accedería a través del LP2 y model, ¿verdad? Eso básicamente es para hacer, para agrupar esto de manera más ordenada, ¿se fijan? Ahí es como la ruta en donde está el namespace, la clase, perdón. Pero esto obviamente solo le ponemos un using y ya puedo acceder a la clase sin tener que estar colocando todo ese nombre todo el tiempo, ¿verdad? Recuerden, señores, que una de las ventajas de utilizar programación orientada a objetos es prácticamente la reutilización de código, ¿verdad? Ustedes saben que en muchas aplicaciones nosotros vamos a escribir código que es muy similar, entonces realmente todas aquellas funcionalidades que son generales o todas aquellas funcionalidades que yo quiera reutilizar de nuevo, pues al final solo la debería escribir una vez y reutilizarla, ¿verdad? Bien, continuemos. En este caso específico, que es un proyecto de consola, bien, ya quedó claro esa parte de namespace, ¿verdad? Todas las clases van a empezar con class, ¿verdad? Y van a tener un nombre, el nombre que yo le indique. Si ustedes se fijan acá, class y tiene el nombre, ¿verdad? Ese nombre es el que ustedes le dan. Bien, entonces, en este caso, que es un programa de consola, va a comenzar con un método estático y lo que va a hacer es que esa consola se va a ejecutar y va a ir directamente a el main, ¿verdad? También recuerden que en Java tenía un método main, ¿verdad? También que era el primero que se ejecutaba cuando se corre la aplicación. Si ustedes corren esa aplicación ahorita, no va a hacer nada porque es una consola, ¿verdad? Entonces solo se mira que se levanta una consola nada más, ¿verdad? Bien, entonces acá vamos a empezar a conocer más o menos cómo se estructuran o cómo se declaran las variables, que realmente también es muy sencillo. Y aquí va a ser el tipo de dato, el nombre de la variable que voy a utilizar, que esta yo la defino. Y acá, pues, cada instrucción, cada sentencia va a ir finalizado con punto y coma. Estos corchetes significan el ámbito que cubre todo este método, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener distintos tipos de datos. Por ejemplo, puedo tener float. Puedo tener tipos de datos booleano. Puedo tener tipo de datos de fechas. Bueno, este no lo voy a colocar ahorita. Puedo tener tipo de dato doble. Puedo tener, muy importante, ¿verdad? Cadenas. String. String, ¿verdad? Entonces, recuerden que yo les mencionaba que hay varios tipos de datos que son primitivos, ¿verdad? ¿Recuerdan?
y que son básicamente esto, ¿verdad? Que siempre van a estar. Entonces, una de las ventajas que nosotros podemos hacer es que nosotros también podemos crear tipos de datos que son definidos por el usuario, que prácticamente serían las clases. Bien, necesito que aprendan esta parte de cuál es la estructura de declaración de variable, ¿verdad? Tipo de dato, nombre de la variable. Si yo quiero asignar un valor a una variable, pues lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer cuando la declare, que es acá, o lo puedo utilizar después, ¿verdad? Le puedo asignar el valor después. Entonces, si quiero, por ejemplo, asignárselo cuando la declaro, pues lo hago con igual y ahí lo que hace es que le asigna un valor entero de valor 10. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio en memoria creado que tiene este valor de 10, ¿sí? O puedo hacerlo después, ¿verdad? Recuerde que la ejecución del código es secuencial, entonces, ¿qué haría primero? El programa corre, se va a ir a este método, va a empezar creando la variable, inicializándola en 10, va a crear esta otra variable en memoria, va a crear esta otra variable en memoria, de memoria en memoria. Y luego, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la siguiente línea y va a inicializar esa variable en 20, ¿verdad? Entonces, al final, ya cayendo un poquito y relacionando las dos cosas, recuerden que nosotros lo que hacemos es una abstracción de un problema, ¿sí? Y al final eso lo traducimos en código, ¿verdad? Que básicamente es agarrar la realidad y codificarla. Bueno, hasta este punto voy a finalizar acá, que creo que son los elementos más importantes que deben de saber de la herramienta. Básicamente aquí ya ustedes tienen que saber las estructuras de control, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un if. Espero que si yo les digo que hace eso, ustedes pues prácticamente me tienen que decir lo que hace, ¿verdad? Las estructuras de control son las mismas. El if, si quiero un else. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta sección de código? Bien, pues si el valor es verdadero, va a entrar acá. Este es un método abreviado que se utiliza con las variables que son de tipo booleano, ¿verdad? Pero acá hay este igual lo que significa es que va a comparar esta variable con este valor. Entonces, si el valor es falso, se va a meter en este código. Entonces, el ámbito de ese código va a estar encerrado entre las llaves. Entonces, aquí voy a tener varias líneas de programación, etcétera, etcétera, donde puedo realizar mi lógica, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. El if, el else, etcétera. ¿Qué otras estructuras de control tiene? El while. El do while. El switch. ¿Recuerdan el switch, verdad? El for. Loop también entra, Lick. El for. No, acá es for. Ah, ok. Es for. Y ya saben que el for tiene tres partes, ¿verdad? La variable con la que van a empezar, las iteraciones y los incrementos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa parte del código?
que eso se va a realizar o a iterar 10 veces, ¿verdad? Comenzando de 0, ¿sí? Y los incrementos van a ser de 1. Todas estas estructuras de control, ¿verdad? Que ya las vieron, ¿verdad? En programación 1. En eso no me voy a detener. ¿Qué más? A ver. Hay otro importante, que es el for each, que es para recorrer elementos, ¿verdad? Bueno, eso sí lo voy a explicar un poquito más a detalle después, cuando se dé su momento, ¿verdad? Escríbalo, Lick. Dígame. Escríbalo, o sea, solo escríbalo para ver cómo es. Lo que pasa es que acá necesito yo tener un arreglo creado, ¿verdad? Pero el for each lo que hace es que va a recorrer una lista, puede ser un arreglo de elementos, lo va a almacenar en una variable y nosotros vamos con eso, ¿verdad? Entonces, si el elemento, si el arreglo o la lista tiene 10 elementos, él lo va a recorrer 10 veces. Si tiene 3, él lo va a recorrer 3 veces. Si no tiene elementos, no lo va a recorrer. Entonces, si esa sentencia ustedes la hacen con un for normal, tienen la lista, ustedes tienen que iterar hasta el tamaño total de la lista, ¿verdad? Es lo que hace es que básicamente asigna a una variable que yo defino acá cada elemento que va recorriendo. Entonces, ya lo vamos a ver en práctica. Lo que quise el día de hoy es prácticamente enseñarles las estructuras de todo eso. Entonces necesito que vayan a ver los tipos de datos y solamente eso, ¿verdad?